Muy bien, buenos días. Bueno, ya, mediodía. Eh, Hoy en nuestros 17 días de tips de 21 días de coaching para la vida, vamos a dar un minutico para ver quiénes antes del almuerzo de este día, quizás de descanso, algunos de estudio, empiezan a conectarse. Entonces, un minutico e iniciamos. Bien. Vamos a ver si se va conectando. Muy bien, voy a iniciar. Recuerden que este en vivo estará aquí en la página de la Fundación Poder. La invitación es que lo vean, que lo vuelvan a ver, que comenten, que si les parece interesante, pues realmente puedan reenviarle a sus contactos, porque la invitación en este espacio es que podamos compartir el aprendizaje. Entonces, por aquí vemos que Camilo Erazo se unió. Bienvenido, gracias por estar aquí. Vamos a estar alrededor de 15 minutos, 15 minutos que lo haremos bastante interesantes. Para los que no me conocen, soy Luz Adriana Ultrago, soy coach, soy mentor en la Fundación Poder en los programas de formación de coaching y hoy puntualmente voy a compartir el poder de las conversaciones. Un tema que hemos venido trabajando en estos 17 días ya hoy. Ha conversado algo Mónica de ello, ha conversado también José Juan Carlos habló muy bien en esta semana de lo asertivo de la comunicación y hoy lo que vamos a ver es reflexionar sobre la importancia de las conversaciones y la calidad de conversaciones que estamos teniendo. Yo estoy en el espacio de mi oficina, entonces quizás hoy sábado empiecen a escuchar motos, quizás la señora del aguacate, que suele pasar a esta hora, entonces nada, ahí estarán, pero yo estoy aquí presente. Antes de iniciar esta conversación, quería compartirles, aquí tengo una máquina de escribir. Aquí, miremos por acá. A ver, acá tenemos una máquina, quiero saber. Ay, no se logra ver bien. ¿Quién de los que están aquí, Camila, o los que lo van a ver, quiénes conocieron la máquina de escribir? ¿Quiénes en algún momento se comunicaron desde allí, desde una máquina de escribir? ¿Y cómo era esa comunicación? Porque realmente en poco tiempo hemos cambiado mucho la forma de comunicarnos. Esa forma de comunicarnos cuando estábamos con la máquina de escribir era a través de cartas. Y esas cartas, ¿cuánto se demoraban en llegar? Yo tenía una familiar que vivía en España, pero España se escuchaba como algo lejos, muy, muy lejos, porque las cartas llegaban de acuerdo a la fecha que ella colocaba meses después. ¿Qué otro tipo de comunicación había? Había los telegramas, habían las postales, esas postales que siempre tomábamos, que era lo más representativo del lugar donde estábamos, y atrás escribíamos algo corto. Aquí es donde me siento y aquí sueño con que estemos todos juntos, los amo, chao, ¿verdad? Era algo más cortico, pero eran fotos bastante bonitas. Teníamos ese espacio, las cartas eran más largas, ¿no? Extensivas, los telegramas eran urgentes, o sea, venga porque el tío está en la clínica, o sea, sin dolor, a lo que era porque era costoso mandar telegramas. Sin embargo, hoy cómo nos comunicamos, hoy cómo nos comunicamos con ese familiar que está lejos, con ese amigo, con esa amiga. Yo tengo una amiga que vive en Australia, son 16 horas de diferencia y realmente lo que necesitamos es estar despiertas para comunicarnos. Inclusive muchas de las comunicaciones no la mandamos sabiendo que cuando ella tenga el tiempo o yo tenga el tiempo lo vamos a revisar y ahí nos vamos a seguir comunicando.
hace poco con unos amigos que tienen hijos ya grandecitos, uno de los pequeñitos estaba escuchando así el celular. Y le preguntamos qué le pasó. Dice, no, mi papá que me está aquí por audio regañando porque no tendí la cama. Entonces, ¿cuánto realmente ha cambiado eso hoy por hoy? Muchísimo, muchísimo. Hoy inclusive con los dibujitos, con las palabras en una sola frase, ya sabemos, con los memes hoy por hoy los tenemos como una forma de comunicarnos. Sin embargo, a pesar de que eso ha cambiado mucho, de que nosotros tenemos la información al minuto. Esta mañana tembló y cuánto se demoraron en las otras ciudades que no tembló de darse cuenta cuánto tembló. Inmediato. Realmente la información la estamos teniendo muy cerca. Sin embargo, esa forma de comunicarnos no quiere decir que nuestra calidad de la comunicación esté siendo la mejor. ¿Cuántos mensajes nosotros estamos enviando diariamente? Los invito a los que utilizamos WhatsApp, ¿cierto? A los que utilizamos correo electrónico, que quizás hagamos la cuenta cuánto hacemos. Si tú diariamente envías alrededor de 10 mensajes diarios, que yo estoy segura que los que utilizamos WhatsApp o correo electrónico, esos 10 nos quedan pero supremamente cortitos. Pero vámonos al mínimo. Enviamos 10 comunicaciones por WhatsApp o por email. Las enviamos por un año, por 10 años. Eso alrededor nos da de 36.000 conversaciones, no cara a cara, por WhatsApp. Y en algo que decía Álvaro González en TED, que lo que sorprendía no era tener 36.000 comunicaciones por WhatsApp o por email, es que muchas de esas conversaciones tuvimos que quizás tenerlas cara a cara. ¿Cuántas conversaciones nos damos cuenta, cierto? Que las hemos hecho nosotros o que nos han contado las personas cercanas de relaciones sentimentales que se terminan por WhatsApp. Incluso se inicia por WhatsApp. O sea, tiene grandes bondades, pero también tiene grandes dificultades. Porque quizás terminar una relación es una conversación que debemos tener cara a cara. Quizás hablar de llegar a unos acuerdos con un equipo y saber en dónde estamos enfocándonos son conversaciones que deberíamos tener cara a cara. Sin embargo, no las tenemos. Y no las tenemos no porque no sepamos conversar, sino que realmente algo pasa. Y aquí nos vamos a detener un momentico y les voy a pedir a Camila y a Paola que están allí conectadas que piensen en una conversación que tengan pendiente, una conversación que para ustedes sea importante. Ustedes que están viendo este vivo en tiempo después, les invito a que se tomen la tarea y paren un momento y piensen en una conversación que tengan pendiente. Quizás puedas decir, no, Luz Adriana, yo no tengo conversaciones pendientes, yo realmente lo que voy sintiendo, lo que va pasando, yo lo voy diciendo, y eso está bien. Sin embargo, te pido que pienses en esas conversaciones que quizás te detuviste un momentico antes de tener, que la pensaste, la prolongaste, piensa en esa conversación y piensa por qué no la tuviste. Por favor, no piensen en una conversación liviana. No, no, ay, se me olvidó esta mañana decirle que por favor me apagaran la plancha. No, ay, no he ido a inscribirme. No, no ese tipo de conversaciones. Una conversación realmente que para ti sea significativo y que no la lleves, no la estés haciendo. Y esta pregunta es una pregunta que en muchas de las formaciones que tenemos la hemos realizado. ¿Por qué no se hace? Y las respuestas sin necesidad de contarnos cuál es la situación, porque puede ser con una pareja, una expareja, con el jefe, con un amigo, con los hijos, sin saber con quién es la conversación y qué es la conversación, nos hemos dado cuenta que las conversaciones no se sostienen por o una emoción no adecuada o por una opinión de eso. Les doy un ejemplo. Es que yo no tengo esa conversación porque me da miedo lo que vaya a pasar. No, es que cada vez que yo voy a tocar el tema, a mí se me hace un nudo en la garganta y termino llorando. Es que yo sé que con la rabia que tengo,
Si yo hablo, eso va a terminar siendo peor y yo sé que voy a terminar debiendo y esa no es lo que quiero. Otra emoción podría ser es, ¿ya para qué? Si realmente esa conversación la hemos tenido una, dos, tres, cuatro, la hemos, mejor dicho, por todos los lados he tenido esta conversación y no ha pasado nada. Hay una gran resignación frente a esa situación o quizás un gran resentimiento y es que yo no voy a hablar. Yo no voy a hablar porque pues, realmente es el otro que tiene que hacer algo. Y nos llevamos esa conversación así con una emocionalidad de eso que yo quiero conversar. O a veces tenemos opiniones de esa conversación y es, no, Luza, eso fue hace años, ¿ya para qué? Es que yo creo que si yo toco esa conversación me van a decir que estoy loca, ¿ya para qué a estas alturas de la vida? O yo opino que a esa persona no le importa nada. A esa persona, si yo hablo, a esa persona quizás va a decir, no toquemos ese tema. Y entonces, esa conversación pendiente pasa a tener 24 horas, una semana, un año, y yo la tengo allí, esperando que se den las condiciones, porque es que yo quiero que cuando yo converse esto sea en tal lugar, en tal momento, y pareciera ser que ese momento nunca llega. Y entonces tenemos personas, yo he tenido una persona en un grupo de trabajo que me dijo, Luza, la conversación que yo tengo pendiente lleva 28 años. Y lo que me da miedo de esa conversación pendiente es llevármela a la tumba. Y no es menor, quizás puede sorprendernos mucho, pero pasa. Pasa que una conversación que para nosotros es importante, va pasando el tiempo, va pasando otras circunstancias y ella va quedando allí. Si este es tu caso, si hay conversaciones que para ti te cuesta sostener, porque tienes una emocionalidad, porque tienes una opinión que quizás no favorece, la invitación no es salir corriendo aquí a tener. No es, ay, si yo me di cuenta que las conversaciones son importantes, no. Porque nosotros somos responsables de las conversaciones que sostenemos y las conversaciones que callamos. Y esas que sostenemos son las que nos permiten a nosotros tener la vida que estamos construyendo, pero también esa que estamos callando. Y lo primero que hay que identificar es cuál es el tipo de conversación que tú requieres para poderla realizar. ¿Cómo así? ¿Cómo así qué tipo de conversación? Es que uno no va conversando así como así, no. Realmente algunos lo llaman como objetivos y yo les hablo estilos de conversación. Quizás es una conversación para hacer un pedido de aumento, quizás para pedir unas vacaciones, para pedirle a tu pareja que vivan otras experiencias. Quizás es una conversación, un tipo de conversación para hacer un reclamo. ¿Les ha pasado que muchas veces ustedes hacen un reclamo y después de hacerlo ustedes terminan debiendo? Ustedes diciendo, pues, ¿para qué hago reclamos? Entonces, tenemos conversaciones para hacer reclamos, conversaciones para hacer ofertas, para ofrecer quizás una nueva posibilidad para este equipo o una oferta de algo que yo quiero vivir con mi familia, con mis amigos. Quizás mis ofertas es que llevamos todo este tiempo yendo al mismo lugar y quiero que juntos vamos a otro lugar, pero mis ofertas realmente quizás no están siendo escuchadas o no están siendo atendidas. Y quizás es una oferta o también quizás es un tipo de conversación para decir no más, no sigo, no continúo, hasta aquí. O quizás es una conversación para decir sí, hagamos, sí, me comprometo. Una conversación para dar gracias. O una conversación para pedir perdón. O una conversación para perdonar. Quizás una conversación para hablar de un sentimiento que tengo. Quizás ese sentimiento sea de amor o quizás sea un sentimiento de dolor. Entonces hay que identificar cuál es realmente el tipo de conversación que yo requiero de esta conversación y diseñarla. Muchas veces estamos deseando que las cosas se den y cuando a veces las cosas se den ni sabemos qué es lo que queremos conversar. Y las conversaciones que se tornan difíciles
Las conversaciones que yo no las sé manejar, yo tengo que diseñarlas. ¿Y cómo se diseña? Sabiendo cuál es el objetivo, cuál es la emoción que yo estoy teniendo. Porque si yo lo que quiero aquí es hacer un reclamo, ¿cierto? Yo voy a hacer un reclamo porque contigo, tú te comprometiste conmigo en algo y no lo cumpliste, y yo voy a hacer un reclamo, pero realmente siempre estoy con una cara de pastel. Y así te quiero hacer el reclamo porque es que como estoy quizás enamorada o quizás es porque admiro tanto tu forma de ser, llámese jefe, llámese compañeros, y tengo una cara con que quizás es realmente mi corporalidad la que no permite que yo pueda tener esa conversación, que la tengo clara en la mente, porque estoy seguro que ustedes todos cuando les dije, piensen en una conversación pendiente, sabían con quién era y de qué era. Sin embargo, es la emoción, la opinión que usted tiene de esa conversación que no le permite. Entonces, ¿cuál está siendo su emocionalidad? Y si no lo saben, hay unas formas sencillas de hacerlo. Y son técnicas de centramiento. Es tú imaginándote teniendo esa conversación y qué te pasa a ti. Yo siento que si tengo esa conversación, me duele, me da rabia, me disperso. Y es allí donde tienes que trabajar inicialmente. Hay emociones, las personas que hemos trabajado, que conocemos tips, que conocemos herramientas, podemos seguir diseñando la emoción adecuada para sostener esta conversación. Y si no, realmente no sé sobre herramientas, tips, técnicas, para eso hay profesionales que te pueden acompañar a diseñar la conversación. Si tu emoción es una emoción que realmente no sabes cómo elaborarla, no sabes cómo cambiar una emoción a otra más oportuna, hay formas, y eso es lo que le queremos dejar clarísimo en este en vivo hoy. Y es que esa conversación, porque tú sabes conversar, y seguramente eres muy bueno, muy buena en otras áreas para conversar, pero en esta puntualmente que te está siendo importante para ti no las has tenido, eso nos pasa a todos. Pero a veces una conversación con un amigo, con un familiar, con alguien que tú confíes, te puedes decir, ah, lo que pasa es que por allí no es. Es que yo creo que estás diciendo una cosa y no es, y es otra. Y si no hay esa posibilidad, si no hay esos amigos, si no hay esa persona realmente que te pueda ayudar a encontrar realmente para diseñar esa conversación, pues existen profesionales y desde el coaching esa es una gran herramienta. Entonces, saber cuál es la opinión que tú estás teniendo, aprender a argumentar esa opinión, aprender a tener la emocionalidad, la emoción adecuada, te va inicialmente a ayudar a depurar eso que no está permitiendo ser claro. Y ya después esa claridad que tú tienes, que tú sabes de qué quieres conversar, pues realmente la puedas argumentar. Pero resulta que las conversaciones no es como en este en vivo que yo hablo y hablo y hablo y hablo, no. Las conversaciones realmente se sostienen con un otro, con unos otros. Y no se trata de yo llegar con un monólogo. Se trata de las conversaciones en un danzar. Ese es el poder de las conversaciones. Y recuerden cuando a veces salimos a bailar y a veces puede ser que nuestro parejo no baile muy bien, pero tiene la actitud y empezamos a buscar entre los dos. No es como él baila y como yo bailo, no. Buscamos entre los dos bailar. O hay parejos o parejas que dice, ay, tan rico que bailamos. Pero por más buena música que haya, por más buen parejo que tengas, por más buena bailarina que seas, si no te paras y bailas, no hay un buen baile. ¿Listo? Eso depende de cada uno. Entonces, la invitación es, revisa cuál están siendo la calidad de tus conversaciones. Si cuando tú conversas realmente abres un mundo de posibilidades de escuchar al otro, de danzar con el otro, o realmente te quedas así, calladita y esperando que esa conversación milagrosamente se dé. Eh, este es lo que teníamos hoy como el poder de las conversaciones, de que te des cuenta cómo estás con estas conversaciones que tienes pendientes y esas que no tienes, que esas que estás teniendo en el día a día, cuáles son las emociones que te acompañan, cómo estás opinando allí, cómo están siendo argumentadas. Entonces, muchísimas gracias. Les deseo un feliz almuerzo. Recuerden que en Poder es su casa.
Cuando veas este video, si te gusta, por favor, dale like, compártelo con las personas que consideres que quizás creen que las conversaciones, ya porque conversamos es suficiente. No, debemos buscar mejorar la forma como estamos conversando, la forma como estamos dialogando, y es un arte. Entonces, bienvenidos al arte del coaching, porque de eso se trata, de aprender a conversar, aprender a avanzar en el lenguaje. Les envío un abrazo bien fuerte. Ay, por aquí María Alejandra Mendoza escribió algo. Lo más difícil es en ese tipo de conversaciones de que hablas que intentemos culpar al otro y empeoremos la situación total. Y mira, la culpa es una emoción. Y como emoción, ¿qué nos dice? ¿Qué pasa socialmente con los culpables? Los culpables deben tener una sanción, ¿verdad? Y esa sanción, lo que hace, cuando un juez dice, eres culpable, también sentencia la forma como la persona debe reparar ese daño. Y cuando yo me estoy sintiendo culpable, y yo no elaboro esa culpabilidad, yo estoy esperando en algún momento que llegue el castigo. Y cuando yo estoy culpando al otro, yo no estoy para crecer en esa conversación, sino para que esa persona sea castigada. Y ahí, bien difícil. Entonces, por eso era lo que hablaba ahorita María Alejandra, no sé si alcanzaste a escuchar, y es que nosotros en las conversaciones a veces hacemos un reclamo y cuando hacemos el reclamo terminamos debiendo, porque no sabemos diseñar un reclamo efectivo. Un reclamo efectivo es aquel que cuida la relación y que termina en un nuevo compromiso. Entonces, revisemos, así como tú dices, la culpa es bastante fuerte, como muchas otras que no nos permiten realmente relacionarnos como debemos. Pero hay formas, hay métodos. En estos 17 días que llevamos, los invito a que si no han estado presentes en ellos, vuelvan y los miren, porque hay unos tips bastante interesantes. Hemos hablado de las emociones, de la comunicación efectiva, hemos hablado de la corporalidad, entonces allí están, y si no, acérquense a la fundación, porque nosotros tenemos tanto programas bien estructurados de aprendizaje, como también tenemos los miércoles espacio para conversar, y son espacios gratuitos, y donde damos herramientas, y donde nos escuchamos, y donde aprendemos, porque no hay nada más rico que colaborar con el bienestar de cada uno. Entonces, María Alejandra, gracias por escribir. Les deseo un feliz almuerzo, un feliz fin de semana, y no olviden revisar la calidad de sus conversaciones, porque esas conversaciones, a las personas que a usted le importa, a las personas con que usted está diariamente, usted le está generando bienestar o malestar. Y quizás sus intenciones son muy buenas, son buenas de generar bienestar, pero a la hora de la palabra, a la hora de lo que callas, realmente se están generando dolores. ¿Listo? Un abracito para todos. Chao.